joven Poncho! Haga el favor de presentarnos su platillo. ¡Ta madre! Pero esto está incomible, hombre. A ver, ¿te dije? ¿O no te dije que tuvieras cuidado con la cocción? No, si usted le entra por uno y le sale por el otro. Esto no es un juego, carajo. La cocina es cosa seria. Pocas cosas en el mundo que sean tan importantes. A través de la cocina usted puede saber la cultura que tiene un país, los sabores, la forma de preparar los alimentos, la forma de comer los alimentos, el lugar y el momento para consumirlos. Todo es cultura, cabrón. Hay por una vieja historia que dice que en 1492 Cristóbal Colón... En 1492, Cristóbal Colón descubrió el continente americano. Que bueno, realmente no se ve que se trataba de un nuevo continente. E igual, tampoco se encontraba realmente en el continente, sino en la isla de Guananay, en el Caribe. Sin embargo, a pesar de estos dos pequeñísimos detalles, la hazaña de Colón pasó a la historia como uno de los más grandes acontecimientos de la historia de la humanidad. Y con justa razón, ya que detonaría el encuentro de dos mundos, que habían permanecido independientes el uno del otro. El viejo, integrado por Europa, Asia y África, y el nuevo, compuesto por un sinnúmero de civilizaciones que se extendían desde los bosques de Canadá hasta las planicies de la Patagonia. De aquel choque nacería un nuevo orden mundial, comandado por España, así como una realidad cultural más compleja, puesto a que se modificaron varias de las creencias que se tenían hasta ese momento. Como por ejemplo, la idea de que solamente existían tres continentes: Melchor, Europa, Asia y África. O bien, se añadieron nuevos conocimientos al bagaje de los protagonistas: las especies americanas para los europeos y la tecnología de los conquistadores para los indígenas. El universo jamás volverá a ser el mismo después de Colón. Y al revés, muchas cosas no existirían hoy en día de no haber sido por él, como la Catedral Metropolitana, el mariachi, las palomitas de maíz, el chocolate, los tacos, el helado de vainilla y el ketchup. Si hay un lugar en el cual pueda verse la huella de Colón, ese es en la comida, ya que ni la cocina europea ni la cocina americana serían las mismas sin los ingredientes que tomaron prestados de sus contrapartes al otro lado del Atlántico. En Europa, por ejemplo, nadie podría hacer un verdadero gazpacho andaluz, espaguetis a la boloñesa o paella, sin las papas, el tomate o el pimiento, productos que provienen de México y de Sudamérica. Y es que, paralelo a la exploración y posterior conquista de las Américas, los europeos empezaron a llevarse productos que habían encontrado en las nuevas tierras. E igual, andando el tiempo se fueron trayendo cosas de su terruño. En ambos casos, el traslado de materiales produjo un mestizaje, culinario en este caso, en el cual los alimentos fueron integrándose a las cocinas de uno u otro lado, creando una nueva gama de platillos que, bueno, pues de otro modo hubieran sido inconcebibles. El trigo proveniente del Viejo Mundo fue traído por los españoles a lo que después sería México. Ahí fue sembrado y cosechado, y posteriormente convertido en harina, mediante molinos, que también construyeron los europeos. La harina se transformó en pan, el cual degustaron tanto españoles como mestizos e indígenas. Junto con el trigo también llegaron las vacas, las ovejas, cabras y cerdos, animales que nunca habían sido vistos por los indígenas, y que bueno, pues obviamente cuya carne tampoco había sido degustada por estos. Y bueno, ¿qué decir de los duraznos, las naranjas o los limones? Nadie en este lado del mundo los había visto jamás, ni mucho menos probado antes de la llegada de los europeos. Del mismo modo, la papa fue llevada a Europa y plantada en el norte del continente, ya que pues esas latitudes emulan perfectamente la temperatura de los Andes, que es de donde es originaria. El tomate, que en un inicio fue tenido como venenoso e incluso alucinógeno, terminó siendo aceptado por las cocinas del Mediterráneo, lo mismo que el chile. Y bueno, ¿qué decir del pavo?, el cual gustó tanto que prácticamente se convirtió en un manjar para los reyes y nobles de la época. Obviamente, como eran los españoles quienes los traían al continente, antes de llegar al norte de Europa o al Mediterráneo, estos alimentos primero tuvieron que pasar por la península ibérica. Sin embargo, ahí no acaba el papel de los españoles, ya que además de introducir los productos americanos a Europa, los ibéricos también se encargaron de distribuirlos en aquella región. En el siglo XVI, buena parte de Europa estaba bajo el control de España, ya que esta tenía propiedades en Italia, los Países Bajos, así como en el centro y norte del continente. Dichos territorios, que habían sido anexados mediante conquistas o herencias, como en el caso del Sacro Imperio, sirvieron como puentes por los cuales pudieron transitar los alimentos que venían del Nuevo Mundo, con lo cual estos consiguieron llegar a los rincones más alejados de la Europa occidental. No obstante, este fenómeno no solamente ocurrió en Europa. Recordemos que los españoles tenían colonias en otras latitudes, lo mismo que los portugueses, quienes igual
empezaron a rolar lo que sus vecinos encontraban en América, teniendo como resultado que estos productos también llegaran a los puertos de África y de Asia. De este modo, el chile consiguió llegar a la India y al sudeste asiático, mientras que el maíz arribó a Egipto y Angola. Ambos alimentos, el maíz y el chile, también fueron integrados por los pobladores de estas regiones, quienes a un inicio copiaron varias de las recetas que traían los europeos, y posteriormente fueron inventando sus propias recetas, con lo cual se enriqueció su cocina, así como toda la gastronomía de aquel entonces. Con la llegada de los alimentos americanos, la dieta de los europeos mejoró considerablemente, y no solo porque se volvió más variada, sino porque además se hizo más nutritiva. Pero bueno, este no fue el único beneficio que encontraron los europeos en las especies del Nuevo Mundo, ya que también estas resultaron ser más productivas. El maíz, por ejemplo, produce más calorías que el trigo, en menos espacio y en menos cantidad de tiempo, pero además posee la cualidad de ser usado tanto como para alimentar hombres como para alimentar animales, ya que la planta se convierte en forraje. La papa, por otro lado, presenta una mayor resistencia al frío que otros cereales, razón por la cual puede ser cultivada en la parte más septentrional de Europa. Pero además, es menos susceptible al moho y a los hongos. Y bueno, por si lo anterior fuera poco, rinde lo de 5 acres de trigo en tan solo 1,5. Así es, 5 acres de trigo en tan solo 1,5 de papa. Lo cual, bueno, pues si a ti te parece increíble, imagínate los agricultores de aquel entonces. Las nuevas plantas, las papas, el maíz y el tomate, igual, sirvieron como cultivos de rotación, lo cual pues le vino de poca madre al suelo de aquel entonces, el cual estaba tan desgastado que pues ya era imposible cultivar el mismo producto durante 2 años seguidos. Y mientras que los frutos americanos salvaban a los europeos del hambre, de este lado del planeta la vida de los indígenas también se modificó a raíz de su contacto con el viejo mundo. Y no voy a hablar de las enfermedades traídas por los españoles, sino del tema que nos ocupa el día de hoy, el cual es, pues, la cocina. Cuando los primeros conquistadores llegaron a América, estos tenían recursos alimenticios, pues, relativamente escasos, por lo cual tuvieron que recurrir a la comida que se producía en el Nuevo Mundo. Poco después comenzaron a llegar nuevas naves, cargadas con productos españoles. Sin embargo, esos tampoco resultaron ser suficientes, y de vuelta, tuvieron que recurrir a la comida nativa. Solo con el paso del tiempo, la situación empezó a cambiar para los europeos, ya que estos produjeron alimentos del viejo mundo aquí, en América, y en una cantidad pues más o menos decente. Naturalmente que esto implicó el uso de tecnologías que hasta entonces eran desconocidas para los indígenas, como la utilización de herramientas de metal en la agricultura, así como el arado de tracción animal, elementos que facilitaron la labor de los agricultores, a la vez que les permitieron incrementar su productividad. También, como en el apartado anterior, está la adopción de productos europeos por parte de los indígenas, tanto frutas como verduras, así como la carne de los animales que trajeron los conquistadores. De estos últimos hay que destacar a uno, al cerdo, el cual, pues además de ofrecer las ricas y suculentas carnitas, también ofrece manteca, la cual fue indispensable para freír alimentos, naciendo así una gran cantidad de recetas que pues hoy por hoy caracterizan a la cocina mexicana, como los frijoles refritos, los totopos, las quesadillas y las chalupas. Además de los beneficios de la manteca de cerdo, la llegada de los españoles también trajo a las cocinas indígenas utensilios de metal, los cuales permitieron la optimización de la tarea, igual que hacen los instrumentos de metal en la agricultura. Junto al metal también vino el vidrio, el cual, pues bueno, si bien no ofrece las mismas ventajas tecnológicas que este, sí fue muy apreciado por los indígenas, quizás debido a su transparencia, o bueno, qué sé yo, a los diseños que presentaban algunos recipientes. Aunque no solamente fueron los utensilios, también los modos españoles se irrumpieron en la cocina americana, por medio de recetas, así como las costumbres que los europeos traían a la hora de sentarse a la mesa. E incluso, los españoles también introdujeron una nueva modalidad de consumir alimento, mediante el establecimiento de mesones, en los cuales pues uno podía ir y pagar por comida, igual que se hacen los restaurantes o cocinas económicas de hoy en día. Si es que los ibéricos, en su afán de recrear el estilo de vida español, pues trasplantaron cada uno de los aspectos de esta. Otro ejemplo de la intervención española es el chocolate, producto que nació con la llegada de los primeros colonos. Sí, porque antes pues no existía el chocolate. Sí, había por ahí una variedad de bebidas hechas a base de cacao, que se consumían frías. Sin embargo, estas no tenían ni el mismo sabor ni las mismas connotaciones que el chocolate, ya que eran solamente consumidas en fechas específicas, y siempre bajo un aura solemne y de misticismo. Únicamente la nobleza indígena
o bien los guerreros que se habían distinguido en la guerra podían tomarlo cuantas veces quisieran, y sin el permiso de nadie. Porque bueno, si tú eras del pueblo y lo consumías, pues eso equivalía a la muerte. No obstante, cuando vinieron los españoles, esto se acabó, y cualquiera pudo consumir bebidas de cacao fuera o no una fecha especial. Al encontrarse con estas bebidas, los españoles también quisieron probarlas. No está mal, pero creo que sabría mejor si se le añade canela, no sé, azúcar, o tal vez si se le sirviera caliente. Entonces los españoles empezaron a experimentar con el cacao, poniéndole y quitándole ingredientes. Y así se aventaron todo el siglo XVI y parte del XVII, hasta que finalmente consiguieron llegar a una receta que fue de su total agrado. Y de este modo nacería el chocolate, tal cual lo conocemos hoy en día, el cual fue todo un éxito en América y en Europa. Tanto así que llegó a convertirse en un símbolo de la grandeza del Imperio Español. Sin embargo, como ya vimos, todo esto no hubiera sido posible sin la presencia de los ingredientes del Viejo Mundo, entre ellos el azúcar, la cual penetró en España durante la Edad Media, y de ahí se difundió hacia el resto de Europa, donde pues gozaría de una gran aceptación. Más tarde los españoles y los portugueses la llevarían a las Canarias, así como a otras islas del Atlántico próximo. Dichas islas fueron un punto intermedio entre Europa y América, lugar al que llegarían durante el siglo XVI, con el mismo propósito que el trigo, o sea, satisfacer el gusto de los europeos. Y al igual que el trigo, el azúcar también llegó con la industria necesaria para transformarla, así como con un buen cargamento de esclavos africanos, que, pues sí, servían como mano de obra en este proceso. Del mismo modo que en Europa, el azúcar tuvo gran popularidad en el Nuevo Mundo, logrando integrarse a la dieta de los pueblos originarios, como endulzante. Caso paralelo a lo que sucedió con la vainilla, una especie de orquídea comestible originaria de Veracruz, en México, la cual fue usada como saborizante por los totonacos, luego por los aztecas y finalmente por los europeos, quienes, igual, la llevaron a Europa, donde gustó tanto como el chocolate. Aunque bueno, aquí es necesario aclarar que pues esto no pasó sino hasta un tiempo después de la conquista, porque no fue sino hasta mediados del siglo XVI cuando los europeos se dieron cuenta de que la vainilla era comestible, gracias a las crónicas de Bernal Díaz del Castillo. Como puedes ver, los productos de uno u otro hemisferio lograron tener buena recepción en uno u otro lado del Atlántico. Sin embargo, hay por ahí un pequeño matiz, que bueno, pues es necesario analizar. Y es que el maíz, a diferencia de la papa o el tomate, no tuvo la misma aceptación en Europa. Sí fue bien recibido en Italia, el este de Europa, así como en algunas regiones de España. Pero el resto del continente, mucha gente le hizo el feo, y aún hoy en día siguen sin consumirlo de manera granulosa. Solamente lo hacen en forma de atole o de margarina, o bien, en forma de las palomitas de maíz. Y esto, como ya vimos, no se debe a que el maíz sea poco nutritivo o poco rentable. No, la verdadera razón de que el maíz no fuera tan popular como la papa o la vainilla fue más bien un prejuicio por parte de los europeos, quienes lo asociaron con la pobreza y la necesidad, ya que fueron los campesinos pobres los que mayormente recurrieron al maíz. Digo, porque pues es más fácil de sembrar y de cosechar que otras especies, y más barato sobre todo. De hecho, no solo los pobres, sino también mucha gente de la sociedad europea se vio obligada a comer maíz cuando llegaba a escasear el trigo, razón por la cual, pues sí, se le estigmatizó como un alimento de jodidos. Además, como también venía de América, pues en algunos casos se le asoció con los indígenas, los cuales pues eran vistos como menos por los europeos. Pero ahí no acaba la cosa, ya que la región también puso su granito. ¿De arena? No, de trigo. El trigo, cereal que sirve para hacer el pan, también se usaba para hacer la hostia de la comunión. Y es que el trigo es, por así decirlo, el cereal católico por excelencia, ya que está muy presente en dicha religión, que por cierto, vivió uno de sus momentos más cruciales durante el siglo XVI. En esa época los reyes católicos, o sea Carlos y compañía, tenían como obligación salvaguardar la religión católica de otros credos, como el musulmán o el judío, lo cual le llevó a rechazar cualquier agente que no fuera católico. El maíz, que pobrecito también es un cereal, entró en competencia directa con el trigo. Sin embargo, como el trigo era el símbolo del catolicismo por excelencia, pues se bloqueó culturalmente al maíz. No se le baneó, pero sí se le prestó menos atención de lo que pudo haber conseguido. Y si a todo lo anterior le agregamos que encima se pensó en un inicio que el maíz es de origen musulmán, pues, en fin, todos estos detalles al final crean un cierto prejuicio hacia el maíz, el cual pues parece que arraigó en la gente, porque a la fecha de este video todavía sigue habiendo muchas personas que pues no lo consumen así de manera granulosa, o sea, que no consumen la mazorca como tú y yo hacemos en los puestos de la calle.
Sin embargo, esto no pasó en México, país que por cierto es predominantemente católico. No, aquí el maíz se siguió consumiendo después de la llegada de los españoles. Y es más, se combinó con ciertos alimentos traídos de Europa, en un mestizaje culinario que hoy caracteriza también a la gastronomía mexicana. Los tacos, la pieza más notoria de la cocina mexicana, están hechos de maíz, por las tortillas. Pero en el caso de los de carnitas, de chorizo o de pastor, estos también integran carne de los animales traídos por los europeos. Las flautas también están hechas de maíz. Y bueno, también llevan manteca de cerdo, y acompañadas con algo de crema. Si vamos más allá, el pozole también lleva maíz, junto con carne de cerdo o de res, según sea el caso. Los tamales, por otro lado, casi no llevan ingredientes europeos, a excepción de la manteca, pero son de origen prehispánico, y sin embargo es un alimento que se ha consagrado a las múltiples festividades católicas, como el Día de la Candelaria, por lo que aquí el mestizaje pues viene con el uso. Finalmente la longaniza sin albur y la torta también son dos ejemplos del mestizaje, ya que la primera es producto de los chorizos españoles más los adobos picantes del Nuevo Mundo, mientras que la segunda pues muchas veces contiene aguacate, chile y tomate, ingredientes que difícilmente te vas a encontrar combinados en África o el Medio Oriente. Como resultado del descubrimiento de América, la humanidad se transformó en muchos y muy diversos aspectos, siendo la cocina tan solo uno de ellos, debido pues a la integración de nuevos ingredientes. No obstante, este no es el único gran cambio que ha habido en la historia de la humanidad. Revoluciones políticas, tecnológicas, económicas e incluso artísticas. Todas y cada una de ellas han ido moldeando la realidad hasta darle la forma que le conocemos hoy en día. De tal modo que el presente no es sino la suma de todos estos acontecimientos, así como el futuro pues no será más que la suma del hoy y del ayer. Mi nombre es AJ López y les deseo un buen día. Ahorita mismo, quiero que vaya con la persona que le dijo que usted sabía cocinar y que la demande por andarle echando mentiras.